aquí les cuento un poquito de lo que se trata, lo de su nuevo libro. Próximamente va a sacar el segundo libro, hay que estar al pendientes. Y pues vamos a darle, ¿va? Hegel, los dejo contigo. Muchas gracias, César. Muchas gracias al colectivo Mapache. Mi nombre es Hegel Rivera, me presento un poco. Soy psicólogo, estudié neuromarketing, se le llama, y es una rama completamente nueva, bastante novedosa. No se llega a entender mucho a lo que se refiere el neuromarketing como tal. Si lo traspolamos al español, pues se traduciría como investigación de mercados, ¿no? Entonces, bueno, yo en un principio estuve estudiando medicina y pues me quería ser psiquiatra, ¿no? Y me di cuenta que pues que no iba por allá el asunto, que no era lo que me llamaba. Entonces pues fue un proceso bastante largo y complicado el dejar medicina, el comenzar a meterme un poquito a psicología, y a partir de que comienzo a estudiar pues ya más enfocado en psicología y ya más enfocado en la mente, me comienzo a dar cuenta de que hace falta un puente y un vínculo entre la mente y pues desde el aspecto médico el cerebro, ¿no? Viéndolo desde la neuropsicología. Lo que pasa mucho es que pues los médicos comprenden perfectamente cómo funciona cómo funcionan las neuronas, cómo funciona el flujo sanguíneo, cómo funcionan todas estas partes fisiológicas, y a la vez el psicólogo pues está bien enfocado a entender cómo funciona la mente y el comportamiento humano, de manera que la neuropsicología es este puente y este vínculo entre entender el cerebro y entender la mente. Pasan los años, me voy pues tratando de explicar todo lo que vamos percibiendo, y por ahí entra mucho este desarrollo del libro, en donde comenzamos a explorar un poquito cómo el cerebro, cómo los dos hemisferios, no sé si por acá sepan o hayan escuchado un poco sobre que el hemisferio derecho del cerebro controla el cuerpo izquierdo, el lado izquierdo del cuerpo, y a la vez el hemisferio izquierdo del cerebro se ocupa de coordinar el lado derecho del cuerpo. Entonces son estos pequeños ejemplos de la vida cotidiana y de cómo funciona el cerebro, para tratar de comprender pues cómo funcionamos y cómo percibimos y cómo reaccionamos. Lo importante de esta obra es el que vayamos visualizando cómo es que, si nosotros nos damos cuenta acerca de cómo funciona el cerebro, entonces nosotros vamos a poder ir entendiendo mejor cómo funcionamos nosotros, cómo nos comportamos, y sobre todo pues tratar de modificarlo, ¿no? Es bastante novedosa la rama del estudio de la neuropsicología. Muchos psicólogos se abocan al estudio de la mente y lo dejan en un conductismo, en un psicoanálisis, en la Gestalt, en el humanismo. Pero, como lo comentamos en un principio, a la gente le hace falta mucho comprender cómo funciona el cerebro. ¿Por qué? Porque dándonos cuenta sobre cómo funciona el cerebro, entonces vamos a poder entender cómo nos comportamos. Y a medida que vamos entendiendo cómo nos vamos comportando, pues va a ser más fácil ir entendiendo cómo vamos a poder modificar nuestros patrones de conducta, nuestro inconsciente, la manera en la que nosotros interactuamos con el resto, y de esa manera vamos a poder ahora sí aterrizar a los objetivos que cada uno de nosotros necesite. La verdad es que este libro fue muy complicado sacarlo, fue muy novedoso introducirlo al público. Pues no les voy a decir mentiras. El libro fue publicado en el año 2021, entonces pues ya vienen 4 años.
a lo que les agradecemos su presencia, aquí el público presente, que probablemente por ahí hay pastes, por ahí tenemos botanitas, aquí en la Casa de la Cultura. Sean todos bienvenidos y tengan la confianza de tomar lo que ustedes pues gusten, se les antoje. La cuestión aquí es que, y fue muy gracioso, cómo es que a la hora en la que contactamos con la Casa de la Cultura, pues quisimos tratar de darle un cierre como DVD, como lo amerita la obra, a estos 4 años de desarrollo, donde fue la primera obra que estuvimos promocionando y publicando con toda esta corriente de ideas, ¿no? Con toda esta novedad, con toda esta nueva perspectiva de entender tanto la mente como el cerebro. Y bueno, pues estamos muy agradecidos con la Casa de la Cultura por poder brindarnos las puertas para presentar la obra. Y sin embargo es muy curioso cómo pues ya tenemos este atrevimiento de comenzar a presentar el cierre de esta primera obra, porque pues vamos a estar promocionando en un par de meses el segundo libro. Entonces es muy curioso cómo a la hora en la que Casa de la Cultura de Pachuca nos hace el favor de hacer el flyer, a la hora en la que le empezamos a promocionar y a publicitar, pues mucha gente se acerca y dice: oigan, ¿ya viene el segundo libro? Y sí, pero no. no hay que comer ansias, hay que tomarnos un respiro. Créanme que si alguien quisiera que el libro se publicara, pues primeramente soy yo, ¿no? Entonces es una labor pesada, es una labor constante en la que tenemos que ir introduciéndole a las personas y donde tenemos que ir buscando pequeños o grandes espacios para poder promover estas ideas, para poder hacer que el público las vaya escuchando. Hemos estado tanto en la Feria del Libro de Guadalajara como en la Feria del Libro de la Universidad, hemos estado en diversas instancias como cafés culturales, cualquier área de oportunidad que se nos presenta, ahí estamos para tratar de promover esta manera de comprender el cerebro y la mente humana. Entonces, pues muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a todos por su presencia y la verdad es que pues estoy muy contento y muy agradecido con todos. Creo que no pasa mucho en el mundo de la literatura el que le den un cierre a una obra para permitir el paso a lo que viene, y por ahí es donde estamos tratando de crear esta pequeña conferencia, esta pequeña charla. Estamos tratando de platicar más que de lo que viene el segundo libro, porque pues ya en su momento lo estaremos presentando, más bien es el comentar qué ha sido desde que se publicó este libro, cómo hemos ido progresando, cómo hemos ido avanzando y pues todas las sorpresas y proyectos que tenemos en puerta, de manera que bueno, pues si ven un poquito esta obra, no es muy larga la verdad, es un poquito corta, se puede leer fácilmente. Estuvo pensada desde un principio para el público en general. Si lo manejamos solo hacia los psicólogos, pues nos cerramos mucho. Entonces, de lo que se trata más es el que el público en general tenga esta accesibilidad a entender cómo funciona la mente y el cerebro. Hay un par de términos medio complicados. Pues uno que es autor les trae conceptos de autor donde no los van a escuchar en ningún otro lado. Esta es la primera obra que los menciona, y pues de lo que hemos estado tratando es hacer que se entienda cómo estas palabras que venimos creando, que venimos imaginando, sean prácticas para el uso cotidiano. Y en la medida en la que vamos entendiendo cómo funciona la percepción del cerebro, pues vamos a poder ir mejorando nuestra manera de ir entendiendo nuestro desarrollo y comportamiento con el mundo. Es un libro pequeño, como les comentaba, son 170 páginas aproximadamente, y esto ya incluye un poquito las referencias. Este libro en particular no incluye imágenes
digámosle, institucionales, son más imágenes artísticas. Entonces, pues sí es una manera de ir medio imaginando y visualizando cómo funciona el cerebro, qué áreas del cerebro funcionan para tal o cual, y pues se pensó trabajarlo desde un aspecto de 3 partes, ¿no? El libro se comprende en 3 partes. La primera parte habla sobre el individuo y la neurofisiología específicamente, creo que es lo más pesado del libro, el primer tercio, donde presentamos cómo funciona el cerebro, cómo está dividido y organizado, porque permítanme comentarles, muchas personas entienden perfectamente que el cerebro está dividido en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y sin embargo, ahí yo no saqué el hilo negro, eso no fue descubrimiento mío, no fue invención. Estamos retomando investigaciones, pues incluso hasta de los años 50, 60 de Rusia, donde hablaban sobre el cerebro como un ente que se podía dividir en una mitad delantera y una mitad trasera. Y ahí es donde entra lo interesante de la obra, por ahí empezamos, donde pues sí, todos hablan de neurociencias, neuronas, cerebro, pero la gente aterriza solo en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Sin embargo, al hablar de un hemisferio, una parte delantera del cerebro y una parte trasera del cerebro, lo que estamos determinando es que la mitad del cerebro hacia adelante trata de adivinar, de vaticinar, de tratar de comprender qué es lo que viene hacia nosotros. ¿Esto para qué? Bueno, para tener un orden, para tener una idea sobre lo que viene sucediendo, y obviamente es una reconstrucción de todo lo que hemos venido viviendo. Sin embargo, la parte trasera del cerebro funciona en una manera en la que percibe. Entonces, la parte trasera del cerebro percibe olores, percibe colores, percibe la postura en la que estamos sentados, percibe espacios, tamaños, sonidos, no del habla porque el habla se ocupa más en el hemisferio izquierdo, pero la parte trasera del cerebro se ocupa de los sonidos como la música, como los tonos, los ritmos, la melodía. Entonces, por ahí es donde comenzamos a entrever esta nueva manera de entender el cerebro. Es un mapa mental donde tratamos de promover el que distintas áreas como la salud pública, la misma medicina, la psicología, la economía, la filosofía, ciencias políticas, tengan un repertorio en el que puedan aterrizar todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Entonces, ahí es donde comenzamos a presentarles el concepto más importante del libro, que justo es lo que me gustaría que se llevaran todos de esta charla, es la central del imaginario. El cerebro ya había sido estudiado desde los años 60, 70, y se dieron cuenta los neuropsicólogos que el hemisferio izquierdo, que acá pues, está del lado izquierdo, y controla el lado derecho del cuerpo, y pues por ende la gran mayoría de las personas somos diestras, aproximadamente el 85-90% de las personas utilizamos la mano derecha para todo. Entonces, las personas que trataron de investigar por qué sucedía esto, cómo sucedía, que se pusieron a adentrar al respecto, encontraron que el hemisferio izquierdo se dedica al lenguaje. Y esto es algo bien particular porque solo el ser humano es el único animal que tiene la mitad del cerebro dedicada al lenguaje, ¿no? El resto de los animales pues se ocupan de lo suyo y sí tienen esta iniciativa, pero pues no lo logran profundizar tanto como el ser humano. Por eso mismo es que nosotros tenemos pues
instalaciones, tenemos autos, tenemos instancias públicas, porque es gracias al lenguaje que hemos ido determinando qué sí y qué no. Y gracias al lenguaje es que podemos conceptualizar las cosas, ¿no? Si nosotros no le ponemos un nombre a lo que estamos viendo, pues pasa desapercibido, ¿no? Prácticamente pasa por el inconsciente. Y aquí me gustaría comentarles un segundo punto importante en la obra, que pues ya es un poquito más de la segunda obra que de la primera, pero no dejan de estar separadas. El hecho de que siempre llegamos, y desde tiempos inmemorables hemos comentado, es que yo pienso, es que yo opino, es que yo siento, es que a mí me dolió. Sin embargo, lo que realmente pasa con nuestro cerebro es que es el inconsciente el que lo vive, el que lo siente, el que lo percibe. De manera que lo que tendríamos que estar corrigiendo nosotros como sociedad, y por eso estamos tratando de abrir estos pequeños espacios, es el que nosotros hablemos como de mi ello sintió, mi ello se equivocó, mi ello se enojó. ¿Por qué? Porque el 90% de las decisiones que tomamos en nuestro día a día son inconscientes. Si lo vemos desde esta perspectiva, prácticamente pues un servidor tiene 30 años, de estos 30 años, 27 años los he vivido de manera inconsciente y solo 3 los he vivido de manera consciente. Es una falacia el llegar y creer que somos personas conscientes, que somos personas pensantes. ¿Por qué? Porque tenemos un constructo de ideas y tenemos un constructo de pensamientos que se arraigan incluso no solo desde que nacemos, sino desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y por aquí es donde aterrizan nuevas corrientes psicológicas. Hemos estado hablando un poquito de la psicología transpersonal, que es en donde lo aterrizamos, que no es novedosa, no es nueva, no es la primera vez. Carl Gustav Jung, no sé si hayan escuchado acerca de este psicólogo. Él fue discípulo de Sigmund Freud y llega un momento en el que rompe relaciones con Freud porque pues visualiza que Freud se dedica mucho a la libido y a la sexualidad. Y Carl Gustav Jung dice, este no puede ser el fin último del pensamiento y de la motivación, tiene que haber algo más allá. Entonces, a diferencia de Freud, que en términos generales aterriza todo su conocimiento hacia una libido y una sexualidad, Carl Gustav Jung lo que hace es tratar de comprender el panorama hacia una unión del pensamiento. A esto es a lo que le llama él inconsciente colectivo. Hoy en día es más fácil entenderlo. Carl Gustav Jung igual tenía 100 años, hace 100 años escribió sus libros y no había nubes, no había manera de cargar información al internet, no había manera de transmitir. Entonces, pues si lo vemos en perspectiva, hace 100 años era complicadísimo el entender cómo explicarle al resto de las personas que nuestras ideas y nuestros pensamientos se cargan en una nube, ¿no? En una nube en la que toda la sociedad se encuentra. Hoy en día pues ya es más fácil que lo vayamos entendiendo, pues ya tenemos distintas maneras de guardar la información a través del internet, por ejemplo. Entonces, pues era difícil que se entendiera Carl Gustav Jung desde hace 100 años hasta ahorita, ¿no? Hoy en día pues ya es más utilizado, incluso las nuevas maneras de entender la mente ocupan y aterrizan mucho esto. Sin embargo, muchos psicólogos se han atenido a las viejas percepciones de la psicología, las cuales no están mal, no se está criticando, funcionan. Mucha gente sigue acudiendo a este tipo de ramas terapéuticas y les ayudan. Entonces, pues mientras sigan funcionando, están más que bien. Sin embargo, sí hay un ligero retraso en cuanto a tecnología y mente. Muchas personas estamos todavía detenidas en la psicología como hacer tests o pruebas proyectivas, ¿no? Pruebas psicométricas o pruebas proyectivas. Y
pues es algo que ha funcionado desde hace muchísimas décadas. Y hoy en día, que ya tenemos tecnología, sí se quedan un poquito retrasadas. Entonces llegamos con el psicólogo y tratamos de platicarle las situaciones y justo, ¿no? Ya es como muy conocido y hasta muy chistoso el entender que vas con el psicólogo y el psicólogo te platica como, a ver, dibújame un hombre bajo la lluvia. No está mal, se puede extraer mucha información al respecto. Sin embargo, ¿dónde están las nuevas tecnologías? ¿En cómo es que ha impactado todo el desarrollo tecnológico hacia la mente humana? ¿No? Por ahí va un poquito la crítica, y más que la crítica, la propuesta. Y me he dado cuenta que muchas personas les cuesta un poco proponer hacia dónde dirigir la psicología. Es por eso que tenemos el atrevimiento de desarrollar este nuevo libro con los conceptos que les hemos venido manejando un poquito y que pues trato de que no sean tan difíciles de aterrizar, el que pues se lleven después de esta conferencia a sus casas, el entender cómo tenemos dos tipos de pensamiento de acuerdo a cada hemisferio. Uno es el lenguaje oral y otro es la imaginación. Desde los años 70 estuvieron hablando de que existía un módulo del intérprete en el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo está perfectamente estudiado sobre si hace falta, si tienes un trauma, o si tienes un golpe y dejas de hablar, o dejas de oír, o dejas de entender conceptos, pero sí escuchas las ideas, o hay una infinidad, ¿no?, de problemas que se asocian con los traumatismos encefálicos. De manera que esto nos ayudó a comprender cómo se va vinculando y cómo se va desarrollando el pensamiento oral. Sin embargo, algo de lo que no se habló durante muchísimo tiempo y que es lo que estamos tratando de promover es el qué pasa con el pensamiento creativo. El hemisferio derecho, que es el hemisferio que se ha asociado con las emociones, que se ha asociado con la creatividad, muchas veces pues llega hasta ahí, ¿no? Así, el hemisferio derecho, creatividad, arte, música, y se acabó. Sin embargo, lo que estamos tratando de profundizar es el entender que el hemisferio derecho, como el hemisferio izquierdo, también tiene fundamentos, también tiene problemas, también tiene maneras en las que se afecta y maneras en las que percibe el mundo, y son completamente distintas al hemisferio izquierdo. Entonces, por ahí es donde tratamos de aterrizar. Como les comentaba, la neuropsicología ya señalaba el módulo del intérprete en el hemisferio izquierdo, y lo que un servidor trata de compartir es la central del imaginario. Si nos metemos mucho a la psicología y a los conceptos, el simple hecho de hablar sobre una central y un módulo contiene mucha información mental, mucha información cognitiva, pero pues ese no es el fin de esta plática. Por el momento no. Si ustedes gustaran adentrarse un poco más en la obra, pues los invitaríamos a seguir un poquito nuestras redes sociales, como Neuropé Sitio. Estamos principalmente en YouTube, es donde tratamos de abordar esta información hacia tanto la psicología como las noticias y pues distintos problemas sociales en los que actualmente no sabemos hacia dónde dirigirlos. ¿Por qué? Porque los modelos mentales que tenemos de la psicología son muy antaños. Entonces, lo que necesitamos es plantear un nuevo modelo mental en el que podamos ir adentrando todos los problemas que estamos viviendo en el mundo actual. Y ahí es donde se vuelve un poco complicado el llevar a cabo estos espacios donde estamos tratando de promover el pensamiento. Y es mucho la idea como de, si uno entiende su propio pensamiento, si uno entiende cómo funciona el cerebro, fácilmente va a ir distinguiendo cómo es que reacciona en su vida diaria. Por ahí es donde tratamos de canalizarlo, ¿no? Porque pues muchas personas pueden ir en su día a día sin preguntarse cómo piensan, cómo sienten,
cómo perciben la realidad, cómo la van construyendo. Y de alguna manera esto queda en una ignorancia. Lo que necesitamos es hacernos conscientes, ¿no? Las bases científicas de la conciencia, crear conciencia. ¿Y cómo se crea la conciencia? Conociéndonos a nosotros mismos. Sócrates promovía mucho esta frase de conócete a ti mismo, y creo que es tan válida actualmente porque no la hemos entendido desde hace 2000 años, prácticamente. Entonces, de eso se trata, de irnos conociendo, de irnos percibiendo, de ir sabiendo qué es lo que ocupamos y qué es lo que no ocupamos para poder entender mejor nuestra interacción con el mundo. Me gustaría hacer una pequeña pausa para comentarles a todos que si les surge alguna pequeña duda, si quieren hacer un pequeño comentario, alcen la mano y con todo gusto se lo respondemos. De cualquier manera, al final de la conferencia también vamos a abrir un poquito esta sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, lo que hemos descubierto, muchas personas nos han acompañado en varios diálogos, en varios foros, sí es bastante interesante el que estas ideas se van desarrollando solas. No encontré la octava maravilla, no encontré el hilo negro, ¿no? Lo que sucedió aquí fue que había una mitad del cerebro que no estábamos estudiando, que no estábamos visualizando, y por ahí fue donde traté de entenderlo, ¿no? Dije, bueno, si ya está muy claro cómo funciona el hemisferio izquierdo, y pues básicamente siempre invito a las personas a que levanten la mano, y aquí en este foro somos pues unas 10 personas, 15 personas, levante la mano quién es diestro en esta aula. Prácticamente todos. Como insistíamos, el 80-85% de la población somos diestros. Y bueno, pues nosotros como diestros pues no nos damos cuenta, ¿no? No nos fijamos en las dificultades que tiene un zurdo a la hora de desarrollar su día a día. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos la puerta, nos cepillamos los dientes, las mismas tijeras, ¿no?, para cortar están hechas para diestros. Muchísimas cosas están hechas para diestros. Y pues la mayoría de las personas como diestros no nos damos cuenta. Los zurdos son los que sí tienen esta gran dificultad para tratar de adentrarse en el mundo pues, en el que vivimos los diestros, ¿no? Por ahí viene un poquito el argumento, por ahí viene un poquito el hacernos conscientes de que básicamente la sociedad en general, y dígase China, dígase Rusia, dígase India, dígase Pakistán, lo que ustedes me platiquen, ocupa el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, pues porque ocupan el cuerpo izquierdo, ¿no? Son diestros, la mayoría de las personas. Y la gente que es zurda, pues casi no se conoce. Si se dan cuenta, hace falta mucha información en cuanto a, y mucho empuje, por eso igual agradecemos a la Casa de la Cultura, mucho empuje en cuanto a las artes, ¿no? Y pues podríamos verlo desde las bellas artes, como fuera la música, el teatro, la arquitectura, todas estas disciplinas, donde es el lado izquierdo del cuerpo el que se ocupa para expresar de manera emocional lo que vamos experimentando desde nuestro inconsciente. De manera que lo que hemos venido desarrollando es una invitación principalmente a que ocupemos el lado izquierdo de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque básicamente, pues si somos un individuo con dos lados del cuerpo y solo ocupamos el lado derecho de nuestro cuerpo, estamos delimitando completamente nuestra interacción con el mundo y estamos olvidando la otra mitad de nuestro cuerpo, que es el hemisferio izquierdo, bueno, el lado izquierdo del cuerpo, que viene a ser el hemisferio derecho. Entonces yo siempre invito a la gente principalmente a dibujar, ¿no? ¿Por qué? Porque todos escribimos con la mano derecha, y tanto el ensayo, que pues este es un libro de ensayos, como el boceto son ejercicios importantes para organizar nuestras ideas, pero todos ocupamos el ensayo, todos sabemos leer y escribir, pero pocas personas saben expresarse de manera gráfica, con dibujos. Si bien para el arte no hay reglas específicas,
pues sí se logra notar cuando una persona se dedica al arte completamente, ¿no? Y digo, dibujar es un ejemplo, ¿no? Pues a mí me agrada mucho eso, por ahí abro la invitación. Sin embargo, puede ser tocar un instrumento, puede ser hacer presencia teatral, ¿no? Y este efecto de transmitir las emociones desde uno hacia los demás e ir conectando estas emociones, irlas reviviendo y evocando desde la persona que está en el foro hacia el público en general. Todas estas disciplinas son maneras de organizar las emociones y darlas a entender. Lo que fuimos aterrizando igual y de lo que nos fuimos dando cuenta a la hora en la que fuimos desarrollando el libro fue que el arte siempre ha estado un paso adelante de la ciencia. Para que la ciencia logre aterrizar información importante sobre cómo funciona el mundo, poner nuevos paradigmas científicos y filosóficos, previamente debe de haber un intento artístico por tratar de entender y de expresar esta información que viene rodeándonos alrededor de nosotros y que no hemos aterrizado tan bien. Ahí es donde viene este equilibrio, ¿no? El hemisferio derecho, artístico, por medio del arte, viene aterrizando ideas que pues están volando prácticamente por el aire, y es el hemisferio izquierdo, desde el lado derecho del cuerpo, el que pues ya trata de poner de manera más objetiva la información, ¿no? Y ya trata de poner postulados, y trata de poner teorías, y trata de conceptualizar mejor las cosas. Pero todo esto surgió primero a partir del arte. Sin el arte no podríamos llegar a una explicación científica, porque el arte rompe paradigmas y rompe estructuras. Y por ahí es en donde se complica un poco el tratar de dar a conocer el libro, porque pues es difícil presentarlo tanto para una universidad, porque hablamos mucho de arte, como para un espacio de cultura, porque hablamos mucho de ciencia, ¿no? Entonces estamos en este punto medio donde pues tenemos que tratar de involucrarnos en las dos áreas y tenemos que tratar de abrir el panorama hacia los distintos campos en los que nos encontramos para lograr una mejor comprensión del cerebro humano. Grosso modo, pues en eso se resume la obra. El segundo tercio de la obra ya nos habla un poquito más de la comunidad y del individuo y del cómo vamos construyendo ideas colectivamente y cómo vamos interactuando unos con otros y cómo estamos pues amalgamados. Nuestro nombre, por ejemplo, nosotros no nos pusimos nuestro nombre, nos lo pusieron nuestros padres. Entonces, el que llegue la gente y diga es que soy un ser individual, momento, no es así. Eres un ser colectivo, eres un ser comunitario. No puedes vivir desde la individualidad, porque ¿qué pasaría si tomáramos a un bebé y lo lleváramos a una isla desierta? No sabría hablar, no sabría escribir, no sabría de matemáticas, no sabría dibujar, no sabría hacer papel, no sabría cocinar, no sabría limpiarse. Somos seres comunitarios. Y ese es el gran problema que tenemos en la sociedad actual, que pensamos que somos seres individuales y que todo lo podemos hacer nosotros solos. Hay una investigación bastante interesante que, bueno, no viene aterrizada aquí en el libro porque pues es un mundo y tratamos de resumirlo a lo más importante, pero en algún momento un granjero de Estados Unidos trató de hacer un sándwich él solito, 100%. Trató de sembrar el centeno, trató de mantener a los cerdos, trató de hacer la leche con las vacas para posteriormente hacer el queso, trató de realizar todos estos, trató de crear todos estos ingredientes que contiene un sándwich, y hace unos 3-4 años aproximadamente el sándwich le salía en 80,000 pesos, ¿no? Digo, pues manejando la moneda mexicana, ¿no? En Estados Unidos pues eran $4,000. Ahí es en donde aterriza la economía, en el hecho de que pues tiene que ser más fácil y práctico.
¿no? Entonces, si yo me dedico a hacer sillas, solo hago sillas y me sale muchísimo más barato dedicarme a hacer sillas y que otra persona haga las mesas y que otra persona construya las casas. Pero si un individuo solo quiere hacer toda su casa y quiere restaurarla y quiere hacer todos sus muebles, prácticamente es imposible. Vivimos en comunidad, vivimos en sociedad, no somos seres autónomos, somos seres colectivos. Por eso tenemos una nacionalidad, por eso tenemos un nombre, por eso tenemos distintos gustos musicales, por eso tenemos todas estas maneras de comprendernos entre nosotros y que a la vez pues nos hacen diferenciarnos un poco de los demás, ¿no? A algunos les gustan las rancheras, a algunos les gusta el reggaetón, a algunos les gusta el rap, a algunos son distintas maneras de irnos percibiendo como individuos, sin embargo seguimos viviendo dentro de esta sociedad. Bueno, por ahí va la segunda parte de este libro. Y al final se trató de abordar la perspectiva transpersonal. ¿Qué es esto? Es una nueva manera de entender la psicología, es la nueva corriente del siglo XXI, donde se puede pues concatenar incluso nuestras vidas pasadas, ¿no? Que están mucho de moda, los mismos signos zodiacales, ¿no? Los tenemos muy presentes actualmente, ¿no? Y yo soy Virgo y tú eres Leo y ¿qué crees? Un Escorpio y un Tauro no se llevan, ¿no? Estas cosas no están mal, no están erróneas, sin embargo las vemos desde un enfoque bastante limitado. Lo que se trata de visualizar aquí es el que podamos aterrizar toda esta información hacia un lado o el otro. ¿Y por qué se los comparto? Bueno, pues porque los signos zodiacales son europeos, ¿no? Se crean a partir de viejas mitologías europeas y solo crearon, digamos, 12 arquetipos. Sin embargo, si nos ponemos a preguntarle a la gente en general dentro de Pachuca y de México incluso, ¿cómo es que la gente nativa de aquí de estas regiones percibía esta cosmovisión? Pues muchas personas no entienden, ¿no? Incluso hablamos de el calendario azteca, cuando llamarle calendario azteca pues ya está bastante determinado por pues, la visión europea. Lo que realmente sucede es que aquí existía una cosmovisión previa a la llegada de los españoles. Y es bien interesante porque pues fueron aproximadamente 250 arquetipos los que existían aquí previo a la llegada de los europeos. Entonces, imaginemos que si nos estuvieran diciendo nuestros horóscopos, ¿no? De lunes a viernes y nos estuvieran hablando de 250 horóscopos, pues nunca acabamos, ¿no? O sea, por eso mismo los europeos también es muy fácil que congenien en muchas áreas del mundo porque está bastante resumido, solo son 12 arquetipos. Y otras culturas pues llegan a ser más amplias, más complejas y no es posible actualmente tratar de entenderlas y delimitarlas. Es por ahí donde viene un poquito aterrizada esta idea. Los últimos capítulos del libro hablan sobre la vida de Van Gogh y de Jimi Hendrix y hablan sobre cómo han ido impactando de manera cultural porque, insistimos, previo a un desarrollo tecnológico y científico tenemos al arte. Entonces, pues me gustaron, realmente son personajes que me llaman mucho la atención, el cómo han impactado y por eso fue que retomamos un poquito su trabajo en el hecho de que pues Van Gogh ocupó el impresionismo, ¿no? Para llegar más allá, después de un realismo que ya se venía trabajando dentro de Europa, donde lo que vemos tal como lo vemos en nuestros ojos, que en el libro se conceptualiza como la central del imaginario, ya lo podemos dibujar en 2 dimensiones, de manera gráfica. Y llega Van Gogh y empieza a distorsionarlo un poco. Y muchas veces en ese momento pues a la gente no le gustaba. Entonces pues fue muy señalado y hoy en día pues ya lo tenemos como un buen referente del impresionismo, ¿no? Post-impresionismo. Jimi Hendrix, por ejemplo, por el lado musical, pues era zurdo. Entonces
Jimi Hendrix lo que hizo fue voltear su guitarra, ¿no? Entonces no la tocaba como generalmente lo toca la gente diestra, sino que lo tocaba como un zurdo. ¿Y dónde se comprueba que pues fue tan genial? En los números de vistas, en los discos vendidos, en el conocimiento, ¿no? A lo mejor pues muchos de nosotros no hemos escuchado tal cual a Jimi Hendrix, pero sí hemos escuchado a este personaje en particular, ¿no? Sí sabemos que existió, sí sabemos que fue un referente. Ahí es donde nos hace falta involucrarnos en las fuentes, tanto de Van Gogh como de Hendrix, como de la misma cultura ancestral que teníamos aquí en Mesoamérica, ¿no? Yéndonos un poquito al ejemplo anterior del calendario azteca, que realmente se llama ahorita les traigo el nombre, se me fue. Bueno, lo importante aquí es el retomar que mucha de la información que tenemos primero parte del arte, y pues son estos dos personajes los que tomamos de referencia para tratar de expresar cómo es que el arte aborda a la ciencia y cómo es que a partir del arte podemos irnos desarrollando. Y por eso es importante reconsiderar los esfuerzos artísticos, ¿no? Por eso ahí también es donde lo justifico un poco, en que es más artístico el libro que científico en estos casos, ¿no? Porque venimos a romper muchos paradigmas y muchas estructuras que ya están gestadas previamente desde hace 500 años prácticamente, desde que llegaron los europeos. Entonces, pues a la hora de tratar de abordarlo de una manera científica, pues se te viene encima toda la comunidad científica, y ahí es donde dices, bueno, está bien, también es un poco artístico, ¿no? Pero también vamos con los artistas y no podemos aterrizarlo tan bien, porque no solo estamos hablando de colores, de formas, de sonidos, de texturas, sino que también estamos hablando de conceptos. Hay una situación bien interesante. Me gustaría preguntarles, y por ahí alguien si sabe, levante la mano. ¿Quién conoce a algún español que haya ganado un premio Nobel? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No les suena? ¿A ninguna? ¿Ninguna? ¿Nadie? ¿No? Justo, por ahí tenemos el problema. España, pues obviamente fue un gran imperio, tuvo su grandeza, pero pues ya cuando empieza a decaer el imperio español dentro de América Latina, pues otros países comenzaron a tener pues su impacto y su importancia. Lo que sucedió es que España quedó relegado, y hubo un sujeto que se menciona aquí, Santiago Ramón y Cajal. Este personaje, hace aproximadamente igual como 100 años, un poquito más, el mundo vivía esta duda sobre si el cerebro era una amalgama, si era como una bola de ligas que estaban ahí metidas todas unas con otras y no se podían separar, o bien había pequeñas células, porque en ese momento apenas estaban comenzando a encontrar las células a través del microscopio. Se veía células que conformaban el sistema nervioso central. En ese entonces no se sabía. Santiago Ramón y Cajal fue un médico y fue muy bueno dibujando, y entonces ahí es donde compagina mucho tanto el arte como la ciencia. Era magnífico dibujante. Lo que pasa con Santiago Ramón y Cajal es que él logra distinguir las células del sistema nervioso central. ¿Cuál es el problema? Que de momento, pues él agarra un aparato con muchos lentes y logra ver las neuronas con una buena técnica histológica, y lo que sucede es que, pues sí, él ve las neuronas. Está bien, el gran descubrimiento. Ahora, ¿cómo se lo haces expresar al resto del mundo? ¿No? Y entonces tú llegas con el resto del mundo y dices, oye, es que tenemos un enramado y parece un bosque. ¿Quién te va a creer eso? Tuvo que pasar el tiempo, tuvo que expandirse el conocimiento para que al día de hoy, pues bueno, las mismas neurociencias ya están de moda. Todos sabemos que es una neurona, todos hemos escuchado que es un neurotransmisor, todos ya es de nuestro común entendimiento. Pero hasta hace unas pocas décadas era un poquito complicado todavía, ¿no? Y imagínense, si ahorita todavía es difícil entender eso, pues hace 100 años, 120 era complicadísimo, ¿no? Esa es una grandeza un poquito interesante de Santiago Ramón y Cajal, que ganó un premio Nobel junto con Camilo Golgi,
gracias a la técnica para lograr diferenciar las células del sistema nervioso central, ¿no? Y creo que por ahí va un poco el abordaje de esta obra, en el hecho de que, pues, ha sido difícil en estos 4 años picar piedra, ir comentando. Al principio pues ya tenía un poquito clara la idea de lo que quería escribir, ya tenía incluso desarrollado el libro, ya lo había mandado a edición, ya estaba en revisión editorial, y trataba de promover estas nuevas ideas, este nuevo orden del cerebro y la mente, y pues sí fue un gran choque con las personas. Muchísimas personas se ponían en contra y decían, no es cierto, no, ¿cómo crees? No importa. Incluso llegaba el hecho de que les comentaba, ¿no? Oye, voy a escribir un nuevo libro. Yo también, nada más falta sentarme a escribirlo. No, pues está interesante el asunto. Y hoy en día, después de estos 4 años, que hemos ido evolucionando poco a poco la obra, y que la misma obra ha madurado, y que algunas pocas personas pues la han adquirido, la han leído, han dado su retroalimentación, y hemos podido escuchar, no solo de mí, sino del resto de las personas, el que digan, oye, qué buena obra, oye, qué mal obra, oye, te falta aterrizarlo por acá, oye, es que el mundo está funcionando de esta manera y tú explicas esto y por aquí se entendería perfectamente. Y es ahí donde está la dificultad de la psicología actual. En lo que insistimos desde el principio de la charla, la psicología tiene 120, 130 años de existencia aproximadamente, y se ha quedado relegada mucho a paciente-terapeuta, y lo que diga el terapeuta lo tiene que acatar el paciente, cuando hoy en día ya tenemos distintos mecanismos para entender el cerebro, para entender las emociones, para entender a las personas. Ya hemos llegado a la posibilidad de, cuando se le pregunta a un paciente en consulta, ¿no? Oye, ¿y cómo te sientes? Me siento bien. Pero justo ya tenemos datos biométricos que nos permiten entender y determinar que esa persona no está bien. Está ansiosa, está triste, está frustrada, está enojada. El problema es ese, que nosotros mismos como individuos nos cerramos y decimos, estoy bien. Volvemos al principio de Sócrates de conócete a ti mismo. Escúchate, siéntete, si estás triste, si tienes hambre, si tienes comezón, si tienes dolor. Ve entendiendo estas cosas para que puedas irte identificando y puedas ir entendiendo qué es lo que te va afectando, cómo lo puedes ir cambiando, y pues puedas tener una existencia más suave, más duradera, de mejor calidad, ¿no? Una mejor calidad de vida. Y bueno, eso es lo que ha venido siendo con esta primera obra. Fueron 4 años durísimos, donde pues nos encontramos con muchas personas que comentaron muchísimas cosas, y que ya hemos tratado de venir aclarando, que conforme más nos van platicando su percepción y su experiencia, pues ya las podemos, ya tenemos más respuestas a la hora de dar pues a la hora de abordar una pregunta que nos hagan. Otra cosa de la que me gustaría que se llevaran mucho de esta charla, y pruébenlo, en verdad, prueben esto. Yo lo he tratado de entender desde el libro y ha sido una hipótesis, y la verdad no me ha fallado mucho, pocas veces me ha fallado. No sé si les haya pasado que tienen el fenómeno de lo tengo en la punta de la lengua, donde sabemos qué palabra queríamos decir, pero se nos olvidó la palabra, y sí tenemos la palabra en mente, pero no la podemos expresar. Bueno, cuando me sucede esto, lo que hago es pasarme al otro lado de la persona, ¿no? Si yo estoy en el lado derecho, me paso al lado izquierdo, ¿no? O si la otra persona está al lado izquierdo, pues yo me voy más al lado izquierdo todavía. Y es esta manera de entender que cambiando nuestra perspectiva y cambiando nuestra posición, vamos a cambiar la percepción de la realidad. Si lo ponemos en términos artísticos, pues justo eso fue lo que hizo a Picasso, el artista del siglo XX, ¿no? No sé si evidentemente, yo pensaría que todos hemos visto una pintura de Picasso, y no sé si se hayan dado cuenta, o no sé si alguna vez se hayan preguntado cómo es que Picasso llegó a esos resúmenes. Lo que hacía Picasso era dibujar en un primer plano un boceto, entonces dibujaba el rostro, ¿no? y la figura, y de momento Picasso se daba la vuelta y dibujaba sobre el mismo boceto que ya tenía
pero ahora lo hacía desde la perspectiva que estaba viendo. Entonces por eso podemos ver en las pinturas de Picasso fácilmente que hay un perfil de nariz y los dos ojos. ¿Por qué? Porque Picasso se iba dando vueltas a la hora de ir boceteando. Gracias a esto llega al cubismo. Y volvemos a que de ahí se parte en el arte y posteriormente lo vamos aterrizando en la ciencia. Entonces, pues son este tipo de ejemplos que tenemos que ir retomando para tratar de darle un orden a todo el desarrollo de la historia, de manera psicológica, incluso de manera neurológica. Y bueno, pues estuvimos colaborando un poco en medios nacionales, como hubo un portal que se llamaba Hans Digital y que trataba de escribir columnas sobre pues, cuestiones políticas. Tratamos de meternos por ahí hicimos pues, unas pequeñas aportaciones. De momento igual hubo otro espacio, ¿no?, que se llamaba México a las 2, donde pues una reportera llamada Celsin Juárez llegaba y le preguntaba a las personas cuál era su percepción de México, de los temas pues nacionales importantes a la ciudadanía, ¿no? También por ahí estuvimos involucrándonos un poco en el darle una explicación fácil a la ciudadanía sobre lo que es la psicología, sobre lo que es la mente y sobre cómo poder abordarla y entenderla, además de ponerla en práctica, ¿no? Todo esto fue a lo largo de pues, estos 4 años. Hubo igual otro pequeño espacio que le llamamos Neuroticias, donde tratábamos de abordar los artículos neurocientíficos más relevantes del momento y los tratamos de aterrizar hacia un lenguaje donde pues la gente pudiera entenderlos y comprenderlos de mejor manera. Han sido estos pequeños ejercicios constantes que hemos tenido que estar pues innovando para poder llevarlos al público y pues que han tenido pues su impacto de mayor o menor medida, pero pues uno no puede dejar de promover estas ideas. Y bueno, hoy en día, gracias a que pues ya maduró el proyecto, ya maduraron las ideas, ya tenemos un conocimiento más amplio sobre tanto el módulo del intérprete como la central del imaginario. Hoy en día ya nos es posible incluso comentar y descifrar las noticias. Entonces es diferente que hablemos de una noticia de un medio como TV Azteca a Infobae, ¿no?, o El Informador. Entonces cada uno de estos medios tiene pues sus intereses, tiene su propia narrativa, tiene una manera en la que quieren hacer que el pensamiento de la sociedad permee. Y lo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años ha sido eso, ¿no? Una manera de enfocarnos un poquito más en la psicología social, porque en psicología clínica no está mal. Invitamos a todos a que asistan con su psicólogo cuando tengan algún problema o cuando estén con nuevas noticias. También por ahí los invitamos, porque pues mucha gente va al psicólogo cuando se siente triste, pero también deberíamos ir al psicólogo cuando nos sentimos felices, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a la película de... ¿cómo se llama este sujeto? El que solo sonríe y es el enemigo de Batman. El Guasón, gracias. El Guasón es un enfermo mental y está todo el tiempo riendo, ¿no? Entonces tenemos esta idea de que para ir al psicólogo se va cuando uno está triste o cuando no tiene problemas. Pero, por ejemplo, hay un fenómeno llamado el fenómeno del quemado, donde las personas empiezan a tener mejores motivaciones, incentivos laborales, y empiezan a ascender de puestos, y entonces se motivan y siguen trabajando y siguen creciendo y van más allá y más allá y más allá, y llega un momento en el que en un año ascienden 2 o 3 puestos y no se sienten listos. Bueno, al principio sí, pero llega un momento en el que no aprendieron bien del primer puesto y del segundo puesto y están por el tercero o cuarto puesto. Entonces sucede esto llamado el síndrome del quemado, donde las personas se agotan. ¿Por qué? Porque no aprendieron muy bien cuáles eran las funciones previas. Entonces, como estaban motivados, pues tienen esta pequeña ilusión de creer, sí, voy a mejorar, y cuando menos se dan cuenta, van para abajo, ¿no? Por ahí es donde hemos tratado de aterrizar la psicología. Muchas veces
se olvida que la psicología también es social. Volvemos, somos entes comunitarios. Entonces tenemos que ir cambiando poquito a poquito la perspectiva individual en cada uno de nosotros para lograr entender un poquito más el colectivo, ¿no? Por ahí está esta cuestión entre Estados Unidos, China y Rusia, donde Estados Unidos, por ejemplo, es el país número 1 individualizado, y solo piensan en el individuo y piensan en sí mismos, y van al consumo y gastan y no ven más allá y se les olvida. Pero también está China, por ejemplo, que es un país socializable, ¿no? O sea, no es que no es socialista, sino que es colectivista. Y en esta manera de ser colectivistas, ¿qué hacen los asiáticos? Tratan de estar parejos todos y tratan de no brincarse unos sobre otros. Entonces tratan de estar en un nivel más parejo, y justo, si uno sube, todos los demás suben, ¿no? Cuando acá en América somos un poquito más competitivos, y justo, y si uno sube, tratamos de bajarlo para subir nosotros, y al final nadie sube. El problema no es que determinado país piense de X o Y manera, más bien es el tratar de visualizar cómo es que sucede la realidad. ¿Y cómo es que sucede la realidad? En que Estados Unidos es un país individualista y China es un país colectivista. ¿Y esto a qué nos refiere? A que tanto como en el cerebro humano funciona de manera individual, el mismo cerebro humano se refleja de manera colectiva. Entonces, el hemisferio del lenguaje, que justo funciona para identificar y conceptualizar cosas bien específicas, como lo hace Estados Unidos en este consumo, también sucede el otro lado, que es el de la central del imaginario, donde trata de englobar una totalidad que no podemos entender por completo, ¿no? En estos momentos están pasando, por ejemplo, frecuencias de radio y no las vemos, ¿no? Sin embargo, pasan. Y esto es lo que pasa con el hemisferio derecho, que trata de totalizar todo, en el hecho de que si no lo vemos, si no lo percibimos, si no le damos un nombre, no existe. Lo que tenemos que hacer es tratar de adentrarnos en nosotros, en nuestras sensaciones, en el arte que expresamos, y poder ir ideando mejor qué es lo que va a pasar con, pues, toda la información que estamos tratando de conceptualizar, ¿no? Hace 500 años, la gente en la Edad Media se cortaba la mano izquierda porque se llamaba siniestra, ¿no? Y hoy en día ese es el nuevo paradigma que estamos tratando de proponer después de 500 años. Bueno, no te cortes la mano izquierda, más bien ocúpala. Trata de dibujar, trata de peinarte, de lavarte los dientes, trata de ser ambidiestro. ¿Para qué? Para que tengamos un equilibrio en el cuerpo y para que tengamos una percepción más amplia. Les aseguro que si, pues, en alguno de ustedes en esta pequeña charla se animan a utilizar más su mano izquierda, van a comenzar a percibir un poquito distinto el mundo, porque pues al final la cama en la que nos dormimos va a ser la misma cama, ¿no? Y el camino al trabajo en el que nos dirigimos todos los días va a ser el mismo camino, sí, pero ocupando el lado izquierdo del cerebro, el lado izquierdo del cuerpo, perdón, va a ser más fácil visualizar cosas que antes no teníamos en consideración. Y por ahí es donde viene esta renovación total, tanto de la ciencia, como del arte, como de la filosofía, como de la espiritualidad, como de cualquier rama que pues quisieran adentrarse. Eso es lo que ocurrió con este primer libro. Gracias a este primer libro pudimos ir ampliando el panorama, pudimos ir llegando a más partes de México, incluso de Latinoamérica. Hoy en día tenemos pues buena participación dentro de los canales de YouTube, como Neuropé Sitio. Hemos tenido buenas visualizaciones, hemos tenido buena respuesta del público, y pues esto nos ha animado a intentar nuevos proyectos con esta misma serie de ideas. Estamos participando con un colega que tiene su programa en YouTube que se llama De Buenas Fuentes y habla de geopolítica dentro del mundo y de México mismo, y entonces pues esto nos permite abordar un poquito el panorama social,
de cómo funciona la mente y la colectividad, pues los invitaría a los espacios para no seguir, porque pues, por mí me la paso 12 horas, ¿no? Aquí hablándoles y desarrollando todo, y nos ponemos a leer el libro, pero pues son distintas maneras de ir abordando esta misma idea que les vine manejando de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, además de la parte delantera del cerebro con la parte trasera, y de cómo van interactuando todas ellas para ponerlos en temas filosóficos, económicos, geopolíticos, en lo que ustedes me gusten decir y llamar, lo vamos aterrizando a como se dé a entender. Y bueno, también hemos estado, por ejemplo, abriendo segmentos, incluso con un colega chileno que es escritor, Capitán Cianuro. También él pues se ha adentrado en el proyecto, hemos estado hablando, hemos estado dialogando, y dice, oye, pues vamos a platicar y vamos a hacer un podcast y vamos a estar hablando de determinados temas. También por ahí lo hemos estado involucrando, y bueno, hemos estado pues abriendo los panoramas. Actualmente igual tenemos un programa llamado Neuroticias, donde tratamos de analizar la narrativa de las noticias, qué es lo que nos quieren vender, cómo lo debemos interpretar. Pues si estamos de acuerdo con esa manera en la que nos lo expresan, pues está muy bien. Pero el hecho de aquí es el no detenernos en eso, sino que debemos estar más activos a la hora de estar cuestionando todo lo que dicen los medios de comunicación, el no quedarnos cerrados en lo que nos dicen y ya, esa es la información. No, cuestionarlo, leer, adentrarnos, involucrarnos, conocer y proponer, más que nada, ¿no? Es difícil, por desgracia, llegar a una propuesta. No cualquiera lo logra aterrizar. Es muy fácil creer que por escribir ya vamos a lograr tener nuevas ideas, pero pues no es así. Mucha gente se dedica a escribir, y más en México, un país donde pues leemos 4 libros al año, y la gente que lee estos 4 libros pues básicamente lo hace por concluir su tesis de licenciatura. Entonces no tenemos un amor, una pasión por lo que estamos investigando. Es difícil llegar a informar, llegar a expresar. Es difícil que alguien que tenga una idea que propone sea escuchado, ¿no? Porque te dicen, es que es una tesis de universidad. Pues sí, los grandes textos también salieron de tesis de universidad, ¿no? Y ahí es donde invitaríamos a todas las personas a que justo, si ya están en un área de conocimiento, así sea técnica, así sea de licenciatura, de maestría, justo, que lo estudiemos con amor, que lo hagamos con pasión, y volvemos a los mismos principios de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta ser abogado? Bueno, métete a la abogacía. ¿Te gusta ser doctor? Bueno, métete a la medicina. ¿Te gusta ser ingeniero? Métete a la ingeniería. Pero mucha gente por ahí se confunde y lo va perdiendo. Entonces, a lo que invitamos a las personas es a que se conozcan a sí mismas, para que finalmente ya puedan entender mejor qué es de sí mismos y cómo podrían desarrollarse mejor, ¿no? A veces puede ser que un médico viva frustrado porque tenía que ser basurero, ¿no? Pero es el hecho de irse conociendo a sí mismos, ¿no? Por ahí va esta idea, por ahí va este cierre de la primera obra que estuvimos trabajando, Neuropsicología, las bases científicas de la conciencia. Pues ya les estuvimos platicando un poquito cuáles han sido los caminos y panoramas que se vinieron desarrollando a lo largo de 4 años con esta obra. Pero pues la sorpresa que les traemos, porque mucha gente a la hora en la que pusimos el flyer, que pensó en que ya estamos publicando el segundo libro, sí está en el proceso, pero pues todavía no. En el momento en el que ya tengamos el segundo libro, con mucho gusto se los damos a conocer y con mucho gusto los invitamos, pero pues al momento todavía nos faltan un par de meses. Sin embargo, pues la emoción de las personas por verlo pues es grandiosa, es fabulosa. Y este segundo libro se llama Neuroconsumo, la revolución imaginaria de los mercados. Entonces terminamos aterrizándolo mucho en temas sociales. ¿Por qué? Justo porque las mismas farmacias tienen promociones, las mismas farmacias tienen campañas publicitarias, ¿no? Viéndolo desde un aspecto de psicología clínica, por decir. Pero ahí es donde, por ejemplo, aterrizamos un poquito con las noticias, ¿no? No solo las farmacéuticas
te da noticias, ¿no? También, la economía, ¿no? También las empresas bancarias, cada grupo, pues, mercadotécnico, pues se dirige a sus propios beneficios e intereses. Por eso es lo importante de que vayamos rompiendo estos paradigmas en donde creemos que lo que dice la tele, y porque la tele llega y dice soy un periodista independiente, se vuelve independiente. Claro que no. La gente que es independiente, realmente los periodistas independientes, se la pasan pidiendo prácticamente limosnas en la calle. ¿Por qué? Porque si nosotros como audiencia no le damos el dinero a las personas que nos gusta que nos den la información, bueno, pues entonces va a llegar empresas extranjeras o grandes corporativos nacionales que les paguen y les digan, vas a decir esto o vas a decir el otro. Y por ahí es donde nos confundimos mucho, en el hecho de que pues nos atoramos en una idea donde decimos, sí, porque tal personaje de tal televisión nos dijo que es independiente, hay que creerle. Momento, hay que ver de dónde vienen todas estas ideas, quién es su jefe, porque realmente la independencia es muy difícil, prácticamente imposible. Entonces, por ahí es donde estamos aterrizando este segundo libro, e incluso las propuestas ya son un poquito más amplias. Estamos trabajando con son propuestas, ojalá pudiéramos llegar a aterrizarlo prácticamente, por eso son estos foros. Se trabaja mucho en medicina basada en evidencias, ¿no? Y es lo que ocupan las farmacéuticas, sí, pero ahora lo estamos ocupando en salud mental. Ahora lo estamos usando en percepción, en mente, en cognición. Y de esta manera estamos tratando de que se amplíe tanto el conocimiento de estas nuevas áreas, por un lado, como pues que por ahí se cuele alguna pequeña chispa, ¿no? Sobre gente que realmente pues está involucrada en los medios y diga, oye, qué buena idea, ven y presentas tu proyecto, ¿no? Así ha venido a ser estos 4 años. Ya que hemos venido aterrizando mejor las ideas de este segundo libro, pues ya se nos presentan un poquito más amplias las posibilidades de darnos a conocer, de darnos a expresar, de hacer que el proyecto se pueda ir hacia distintas maneras de entender, hacia distintas ramas del conocimiento, ¿no? Es lo complicado de tratar de hacer que la idea de aquí se vaya para derecho o para filosofía o para comunicación. No es nada fácil, sin embargo, pues en esas andadas andamos, pues, continuamos. Como les comentaba, los invitamos a nuestras redes sociales de NeuroP Sitio, donde constantemente estamos subiendo información acerca de las ideas que manejamos aquí, justo para irnos familiarizando, para irlas viendo un día tras otro, y pues ojalá en una de esas el mundo logre tener una conciencia sobre sí mismo y cómo funciona el cerebro, y a partir de eso podamos tener un cambio real en la sociedad, ¿no? En próximas semanas les vamos a estar dando a conocer el segundo libro. Este fue el cierre y me da mucha nostalgia porque pues es prácticamente la última presentación de una primera obra. Posteriormente ya vamos a tener 2 obras y ya vamos a estar dejando un poquito al lado esta y vamos a estar hablando de la nueva, y sin embargo pues también nos llena de orgullo porque es un nuevo futuro, son nuevas posibilidades. Si en 4 años nos abrió tantas oportunidades, pues un segundo en unos pocos años esperaríamos que nos diera más visualización y más conocimiento al respecto, ¿no? Tanto desde un servidor como desde la misma audiencia. ¿Por qué? Porque pues de nada sirve que uno se siente y escriba si no hay quien lo lea, ¿no? Y no hay quien retroalimente las ideas, y no hay a quien nos vaya diciendo si les agrada, si no les agrada, o si dicen, oye, lo que tú comentaste aquí está completamente erróneo, aquí está la información que te platico, y ahí es donde uno pues también está abierto a la crítica y el escucha y el decir, tienes toda la razón, este artículo está bien fundamentado y pues fue un error propio, y no está mal, porque ampliamos el panorama, tenemos herramientas más fundamentadas y podemos tener una profundidad mejor en este nuevo modelo mental. De manera que, bueno, pues por ahí tenemos botanitas atrás por si quieren aventarse. Por ahí tenemos unos cuantos ejemplares, igual por si quieren, terminando esta charla, acercarse y verlo, ojearlo, preguntar por el precio. Aquí estaremos en un ratito más
pues compartiendo con ustedes ya de manera un poquito más directa. Y no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, experiencia que quieran comentarnos. Por ahí veo. Micrófono. Creo que nos oímos, no hay necesidad de... Muchas gracias. Bueno, creo que no hay necesidad de cómo está el espacio bien. Yo de todo esto me llevo ahorita, decías, esta tarea que ahorita como adultos nos llevemos, proponía la tarea de poder ocupar la mano izquierda o el lado izquierdo para favorecer el hemisferio derecho, ¿no? Entonces, bueno, yo en esta situación de trabajar con niños me quedo pensando, ¿por qué esperarnos a ser adultos, no? ¿Por qué no crear esta cultura desde casa y desde escuela de que a los niños se les está favoreciendo tanto el lado derecho como el izquierdo en pintar, en moverse, en brincar, en muchas otras cosas, ¿no? Y digo esto porque muchas veces tenemos esta idea de que los niños van a la escuela a aprender a leer y escribir y desde preescolar les empiezan a exigir el uso de lápiz y papel. Cuando digo en esta situación, a lo mejor sí usar lápiz y papel, pero con el sentido que dices artístico, ¿no? Artístico de poder favorecer el lado izquierdo, pintarlas con la manita, con el piecito del lado izquierdo, para que ellos vayan teniendo lo que dices de esta situación de poder monar o poder conocer o poder relacionarse y poder entender el mundo con otra visión. Y de esta manera, si vamos creando esta cultura como papás, como abuelos, como tíos, como docentes, desde la trinchera donde estemos, la función que tengamos, creo que podemos lograr que en el futuro tengamos generaciones con una visión diferente del mundo, con un ensamblarse con el mundo y con la sociedad, pues de otro punto de vista, ¿no? Creo que eso me agrada mucho. Yo nada más diría, no esperemos a ser adultos, sino desde niños empecemos ahorita a favorecer y cada uno de nosotros realicemos actividades con la mano izquierda, con el pie izquierdo, con el oído izquierdo, con el ojo izquierdo, pero también empecemos a fortalecer en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, el lado izquierdo desde pequeños. Creo que eso sería importante. Sí, muchas gracias por la participación. Y aquí hay una cuestión bien importante que tenemos que tener en consideración, y pues volvemos un poquito, esos son los fundamentos. El ser humano como tal, pues ya tiene un proceso evolutivo determinado y marcado. Entonces, también por ahí, por ejemplo, hay un problema que se tiene a la hora de que el cerebro humano necesita un hemisferio dominante. Entonces, muchas personas luego llegan a tener problemas en la interacción y relación porque no determinan bien cuál es su hemisferio dominante. Pensaría más en el que desde pequeños se les incite, por ejemplo, a los niños que son zurdos a que ocupen más la mano izquierda, porque muchos profesores, incluso hoy en día, ¿no?, amarran la mano izquierda del niño y lo obligan a escribir con la mano derecha. Ahí es donde viene más el problema, justamente. ¿Por qué? Porque pues básicamente ya es como a los 12, 13 años donde ya un hemisferio ya queda ya queda como dominante, y pues el no dominante ya queda definido como no dominante. Entonces, si le hacemos ese ejercicio a niños menores, pues muchas veces van a llegar a confundirse. Ajá. Entonces, incluso van a ser más las secuelas que los beneficios, ¿no? Por lo que por ahí lo tendríamos que estar viendo más que nada, y justo, ¿no? Pero lo importante es aterrizarlo en eso, ¿no? En entender a partir de qué edad podemos ya comenzar a desarrollar eso. Sin embargo, evidentemente, por ejemplo, podemos, el que un niño dibuje con la mano derecha, pues al fin y al cabo está desarrollando la creatividad, ¿no? Y justo los contenidos educativos evitan que nos vayamos hacia un desarrollo creativo, ¿no? Y nos meten mucho a un desarrollo objetivo, cuando
ahí es donde igual aterriza mucho esta idea, ¿no? ¿Qué es la objetividad? ¿Quién es objetivo? ¿No? O sea, todos lo estamos viendo desde nuestro punto de vista subjetivo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, si hay alguien que sabe de objetividad, pues que vaya y se ponga de papa, ¿no? Que vaya, o sea, si ya tienen los resultados así, las respuestas inmediatas, pues que vayan y lo aboquen, ¿no? Y lo mencionen. Entonces, lo que necesitamos más que nada es eso, ¿no? A lo mejor a lo que podremos involucrarlos un poquito más es a ejercicios de coordinación, ¿no? Los malabares, ¿no? El estar ocupando, sí, si bien ocupar la mano izquierda y no olvidarla, pues tampoco los podemos meter tanto a estar utilizándola por los mismos efectos negativos que podría tener el desarrollo, porque así ha funcionado el cuerpo humano desde hace mucho, y ese ya es un tema del segundo libro, donde hay una investigación bastante interesante sobre la dominancia manual en las especies de los primates y cómo van teniendo una dominancia hacia la mano derecha cada vez que van siendo más civilizados, cada vez que van dejando la libertad, el libertinaje, ¿no? de la naturaleza, y van estando más territoriales y van estando más cerrados. Justo, siempre todos los primates empiezan a tener más uso de la mano derecha. Y es lo interesante, no hay un uso de la mano izquierda, ¿no? Entonces, lo podemos ver con orangutanes, lo podemos ver con chimpancés, lo podemos ver con cualquier especie de primate, y cada vez que, mientras más estén en cautiverio, más dominancia de la mano derecha van teniendo. En algunos momentos llegan a ocupar las dos manos al mismo tiempo, o a la misma, con la misma habilidad, pero al fin y al cabo siempre es la derecha la que inicia. ¿Y a qué va todo esto? Por ejemplo, en que, como lo hablamos un poquito de la central del imaginario y el módulo del intérprete, bueno, el módulo del intérprete está del lado izquierdo del cerebro, la central del imaginario del lado derecho, derecha-izquierda. Enfrente y atrás, el módulo de intérprete está de la parte delantera del cerebro y la central del imaginario de la parte trasera. Entonces, pues por ahí se puede aterrizar, porque no hay otra manera de entenderlo, ¿no? O sea, es lo que está sucediendo. Uno no está promoviendo un cambio completo de lo que sucede, sino que a través de lo que se va visualizando y de las investigaciones previas es pues donde nos vamos sosteniendo. Y lo que sucede es esto, de que justo todas las especies primates tienen una dominancia por la mano derecha, que vendría a ser el módulo de intérprete desde una parte del cerebro de la izquierda y hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la parte predictiva, la parte que trata de adivinar, que trata de vaticinar, ¿no? Entonces, si yo voy caminando y de momento sale algún artefacto que me trata que se trata de acercar a mí de manera violenta, pues yo me trato de cubrir, ¿no? Inmediatamente con la mano derecha, ¿no? Y justo es esta de, ese artefacto viene hacia mí con la mano derecha, y con mi pensamiento lógico, con mis palabras, ¿no? Es un artefacto que se dirige hacia mí. Entonces, en este orden de ideas es donde podemos ir tratando de visualizar qué es lo que puede suceder en el futuro y cómo podemos darle un orden a la mente sin estar tan espantados. Entonces es fortalecer. Por ahí va. Fortalecer el lado dominante y posteriormente ya empezar a trabajar. Un poquito. Y con las edades, ¿no? Con las edades, yo creo que a partir de los 12 años ya sería, ahí ya sería la edad adecuada para que ahora sí ya nos hagamos ambidiestros. No tan pequeños. Ajá, sí, más o menos, ¿no? Ya después en la secundaria, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Pero pues bueno, de aquí que lleguen esos contenidos a la educación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que quieran decir? ¿No? ¿Por ahí? Bueno. No, pues yo decía el doctor de los zurdos, ¿no? Ahora sí que me comiste las palabras, porque sí me amarraban la mano la profesora para trabajar con la derecha, ¿no? Porque sé que eran hijos del diablo y todo eso. Y bueno, también como me gusta un poco bueno, desde niño me incursioné un poco en el mundo de la magia, pero los manuales, los videos y todo eso pues venían para diestros, ¿no? O sea, era un poco complicado estar tratando como de entender cómo vas a hacer la suerte, ¿no? Y ahorita platicando con una de mis hermanas que fue una terapia de Kundalini Activation Process, y que la pusiera así en posición vertical y no sé cuánto tiempo, estuvo una hora en una respiración X, no sé, pausada, lo que tú quieras, y ya tuvo una serie de ilusiones y todo eso.
comentabas de la respiración holotrópica. Yo le decía que todas las sustancias psicoactivas pues, están en el cerebro y que probablemente a raíz de esa pues, guianza, esa meditación o esa guía, esa coacción, ¿no? Porque pues, también estás haciendo lo que te dice el terapeuta, ¿no? Tuvo también ese proceso de verse ahí repartiendo los grados mágicos. De saber. No sé qué me puede responder al respecto. Sí, muchas gracias. La verdad es que, pues, insisto, los invitaría a ver pues, todo el trabajo que hemos venido realizando estos años. Obviamente, pues bueno, tampoco los voy a dejar con eso, ¿no? Con esa respuesta. Perfectamente podemos explicarlo un poquito desde el modelo mental. Están las figuras platónicas que manejan mucho el triángulo, el cuadrado y el hexágono. Entonces, el módulo del intérprete, de alguna manera, ¿no? Si lo interpretamos simbólicamente, esto pues ya es psicología cognitiva prácticamente, digamos que el triángulo funciona como eso, ¿no? Como un filtro para toda la información que nos viene aterrizando en el día a día, pues es muy escasa la que podemos llegar a percibir dentro de nuestro sistema nervioso. Entonces, dentro del pensamiento lineal, dentro del pensamiento verbal, tenemos esta cuestión donde el hemisferio izquierdo se maneja así, principalmente absorbe la información desde, digamos, un diagrama de un triángulo como un embudo, pero también está el cuadrado, que si el cuadrado lo ponemos en 3 dimensiones, pues llega a ser un cubo, fácil y sencillo, no necesita más explicación. Entonces, ahí es donde llegan muchas personas y dicen, es que tienes una mente cuadrada, ¿no? Es que estás repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque solo estamos ocupando la mano derecha y no tenemos creatividad más allá. De parte del hemisferio creativo, ¿no? Del hemisferio derecho, ocupado por la mano izquierda, lo que se maneja mucho es esto, ¿no? Ahí es donde puede aterrizarse un poquito mejor estos temas esotéricos, por ejemplo, ¿no? Como la respiración holotrópica, este nuevo enfoque terapéutico, donde uno se hiperventila y comienza a sacar toda la información de su inconsciente, incluso desde que está en el vientre materno, como lo platicábamos pues a inicios de la conferencia, o bien incluso desde pues, algunas corrientes se llamarían registros akáshicos, ¿no? Podríamos llegar a vidas pasadas, ¿no? ¿Esto por qué sucede? Bueno, en el hemisferio creativo, lo que se representa en tanto a figuras platónicas sigue siendo el mismo triángulo que filtra la información que procesa nuestro cerebro y nuestros sentidos, pero aquí ya no es un cuadrado el que está representado, sino un hexágono. Y el hexágono es una figura bien particular porque si la vemos en 2 dimensiones, pues solo son 6 lados. Pero si la vemos en 3 dimensiones, entonces tenemos un dodecaedro pentagonal. ¿Qué es esto? Una figura de 12 caras y cada cara es un pentágono. Y ahí es en donde aterriza un poquito, por ejemplo, esta situación occidental, donde tenemos 12 signos zodiacales, ¿no? Un dodecaedro pentagonal. Cada pentágono ocupa un signo zodiacal. Entonces, lo interesante de esta área del cerebro es que justo genera toda la imaginería, ¿no? Entonces, a la hora en la que nosotros cerramos los ojos y tenemos alucinaciones o tenemos sueños, o siempre lo ejemplifico como eso, ¿no? La central imaginaria es como que esta pequeña pantalla que tenemos dentro de nuestra cabeza, ¿no? Y el otro es el lenguaje. Entonces, el visualizar de esta manera el pensamiento creativo nos da un abanico entero a cambiar la perspectiva. ¿Por qué? Porque un cubo siempre va a tener 4 caras a donde lo veamos en 3 dimensiones, pero un dodecaedro pentagonal, justo en 2 dimensiones parece un hexágono, pero en 3 dimensiones ya es una figura más compleja que si la vamos modificando, es lo que mencionamos un poco con Picasso, ¿no? Si vamos cambiando el cómo vamos visualizando este dodecaedro, vamos a poder ir visualizando de mejor manera distintas perspectivas del mismo problema, ¿no? Entonces,
todo lo que soñamos, todo lo que imaginamos, todo lo que recordamos, todo lo que visualizamos a futuro, viene a partir de la central del imaginario, ¿no? Que eso es lo que venimos tratando de aterrizar en este primer libro desde hace 4 años, y pues hoy en día ya le estamos dando una forma más enriquecedora, más puntual, en términos incluso un poquito hasta objetivos, ¿no? Por verlo de esa por verlo de esa manera. Entonces, pues más que nada va por ahí el asunto. Lo interesante es esto, ¿no? Que si pensáramos en el Tonalpohualli, se me había olvidado el nombre, el calendario azteca realmente se llama Tonalpohualli y tiene pues un sinfín de arquetipos. Si pusiéramos todos esos arquetipos dentro de una figura platónica, pues no alcanzaríamos, ¿no? Muchas gracias. No alcanzaríamos a lograr ordenar todos estos arquetipos como lo son tan sencillos los 2 arquetipos de la cultura occidental, ¿no? Y ahí es donde vamos a distintas culturas, distintas cosmovisiones. Nos falta ver a los hindús, nos falta ver a los chinos, nos falta ver incluso a los mismos andinos, nos falta ver un montón de civilizaciones que crean sus propias ideas a través de la central de imaginario y que al fin pues están conectadas a la nube. Y ahí es por donde debemos de entender que lo que nosotros pensamos no es lo único, sino que es una manera de interpretar la realidad, y que si otra persona interpreta la realidad de otra manera no está mal, nosotros tampoco estamos mal, simplemente es ese gran abanico que tenemos para poder entender cómo visualizamos pues, la manera en la que existimos y en la que nos encontramos. Muchas gracias a todos. Gracias por su presencia. ¿Hay otra pregunta? Muy buenas tardes. Agradezco, doctor, todos los conocimientos que ha vertido cada uno de nosotros. El habernos invitado a esta ponencia y poderle escuchar ha sido grato para nosotros como representantes de la universidad, en la que usted ha tenido la oportunidad, bueno, nuestros alumnos han tenido la oportunidad de tenerlo. En nombre de ellos les agradecemos su participación y todas las bondades que ha vertido en ellos y la forma en que ha trabajado para poder llegar a este conocimiento. Agradecemos su presencia en nuestras aulas y agradecemos este libro que nos está haciendo llegar y el que nos está anunciando, comprometidos en que vamos a darle lectura, vamos a difundirlo y vamos a buscar en ellos esa parte del conocimiento que usted muy amablemente nos ha hecho llegar. Gracias por todas sus bondades, gracias por estar con nosotros el día de hoy y habernos invitado a esta ponencia. Muchas gracias a usted igual, doctora. La verdad es que llegar a universidades ha sido bastante complejo, pues no cualquier universidad permite la apertura, y luego tratar de hacer encuadrar todos estos conocimientos dentro de un temario que ya viene preestablecido por CEP, pues es complicadísimo, es complejísimo. Sin embargo, pues justo, si en algún lugar tenemos que ir aterrizando este tipo de ideas, es en las universidades, ¿no? Tanto como en espacios culturales, y lo mismo, ¿no? Si no hablamos aquí y no hablamos en las universidades, sin ningún lugar a dudas, vamos y platicamos en las plazas, ¿no? Y tratamos de hacer que la gente nos escuche en plazas, en parques, en mercados. Eso es el fin fundamental, ¿no? No solamente se centra la educación en el aula, sino que la educación viene desde que nacemos, estamos aprendiendo, y pues no dejamos de aprender hasta el último día de nuestra vida. Pero bueno, sí es bastante grato lograr llegar a los conocimientos de una manera más formal dentro de las instituciones universitarias, dentro de las instituciones educativas. Entonces, pues son de estas cosas, ¿no?, que hemos venido desarrollando poco a poco en educación, en medios de comunicación, en el mismo trabajo terapéutico con las personas, todas estas nuevas maneras de tratar de darle a entender a la sociedad, a las personas, a los pacientes, el cómo podemos reinterpretar la manera en la que vivimos y en la que existimos. Y bueno, si no hay alguna otra pregunta por ahí, nadie, pues yo
Me despido con mucho gusto de ustedes. Muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias a la Casa de la Cultura aquí en Pachuca por abrirnos las puertas y brindarnos esta posibilidad de pues llegar a un público más amplio. ¿Por ahí otra pregunta? Claro que sí. Sí, en San Antonio. San Antonio del Monte, por donde está el zorro, ahí al fondo. De la México Pachuca. De la México Pachuca. Sí, en un momento, si gusta. En su página, ¿no? Sí, también por ahí está la información. ¿Cómo están en tus redes sociales? Como Neurope Sitio. Sí, si no, en un momentito pues también le hago pasar la dirección, sin ningún problema. Bueno, de parte del Instituto Municipal para la Cultura y el director, el maestro Ángel Aguillón, pues les agradecemos a todos por la presentación. También te comento, Hegel, que vamos a tener apertura en algunas cafeterías, donde algunas están pidiendo presentaciones editoriales. Entonces te vamos a extender la invitación para que te presentes en alguna de las cafeterías. Yo en la semana vamos a checar cuáles son las cafeterías y voy a hablar a ver quién te puede recibir para que puedas, entiendo que ese es el cierre, pero igual puedes hacer como una pequeña presentación en alguna de ellas y posteriormente presentes tu próximo libro. Con mucho gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Al parecer no es el final, es el principio. Apenas vamos comenzando y muchas gracias a todos ustedes por venir, por estar aquí participando y pues los esperamos con nuevas novedades. Recuerden seguirnos en Neurope Sitio. Por ahí estamos semana con semana subiendo contenido diario prácticamente. Entonces, muchas gracias a todos ustedes.